Buenos días, muchas bendiciones en este día. Te saluda el profeta Walter Rinucci. En esta madrugada tuve 2 semanas o una semana y unos días sin transmitir en vivo. Fue un poco cansado, agotado, pero aquí estoy, ya estoy bien. A pesar de no haber transmitido, igual estaba entregando un mensaje y por supuesto siempre estuve orando aquí en este lugar. Vamos a terminar con el libro de Efesios, que nos había quedado pendiente. Hoy y mañana, en 2 días, vamos a terminar con Efesios capítulo 6. Lo hacemos en 2 partes. La primera parte hoy, la segunda parte mañana, y luego vamos a ir a otro libro. Vamos a estudiar hoy Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9. Son solo 9 versículos y recuerden, como decimos siempre, la palabra del Eterno es palabra de vida, es pan de vida. Todos los días comparto un mensaje, si no es a través de la cámara, lo comparto por WhatsApp. No he dejado en estos días, aunque no he transmitido, no he dejado de compartir una palabra, tanto en los Facebook, en Internet, en los grupos de WhatsApp, que los que no están en los grupos pueden mandar un WhatsApp y lo agregamos a los grupos Pan de Vida para que todos los días tengas una palabra, sea en vivo o en directo o escrita. Amén. Vamos a leer la palabra Efesios 6 del 1 al 9, leemos los 9 versículos y luego tratamos de interpretar lo que el Padre nos quiere decir. El título del mensaje es Comportamiento del creyente. En estos 9 versículos el Padre da consejos tanto a los hijos como a los padres, como a la gente que está bajo relación de dependencia, o sea, un empleado, como también al empleador. O sea, abarca a todas las personas, al grupo familiar, a los hijos, a los padres, a la gente que trabaja, o sea, fuera del hogar, a la que está en un trabajo, o sea, el empleado o el patrón. El Padre en 9 versículos nos da instrucciones de cómo tenemos que proceder como un creyente. Y como creyentes en el Eterno tenemos que sujetarnos a Él, ya sea en el hogar, en la relación de padre a hijo, de hijo a padre, en la relación de patrón a empleado, de empleado a patrón. En todo lo tenemos que hacer siempre con temor al Eterno y sujeto a Él. Y nos va a ir bien, dice la palabra que nos va a ir bien. Vamos a leer Efesios 6, del 1 al 9, lo leemos y luego lo desarrollamos. Dice: hijos, lo que deben hacer en unión con el Mesías, o sea, los que son creyentes, yo sé que me van a entender, es obedecer a sus padres, pues esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que lleva promesa, con promesa, para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos para que se resientan. En cambio, críenlos con disciplina y guianza, o sea, guíenlos en las cosas de nuestro Salvador, del Mesías o del Adón. Siervos, en algunas traducciones dice esclavos. La verdadera traducción es siervos, que se refiere tanto a un siervo del creyente como también una persona que está bajo relación de dependencia, lo aclaraba recién. Siervos, obedezcan a sus amos o a sus patrones humanos con el mismo temor y temblor y sencillez de corazón con que obedecemos y o debemos obedecer a nuestro Salvador. No obedezcan solo para ganar su complacencia, sirviéndolos solo cuando están vigilando, sino sírvanles como esclavos del Mesías, como esclavos de nuestro Salvador, haciendo lo que Yahweh quiere que de todo corazón hagamos. Trabajen, dice, trabajemos de buena voluntad, como siervos o como empleados, como hace la gente que está sirviendo, no a simples hermanos, sino a nuestro Salvador. Recuerden que el que haga un buen trabajo, sea un empleado o sea un patrón, será recompensado por nuestro Salvador. Y patrones o amos, dice aquí la palabra, la traducción amos, que se refiere en este caso a un patrón en un trabajo, traten bien a sus siervos, a sus empleados. La palabra es esclavos, pero es una traducción antigua. Traten bien a sus empleados de la misma forma, no los amenacen. Recuerden que en el cielo, tanto el patrón, dice acá, tanto ustedes como esos, o sea, el empleado, tienen al mismo Dios, al mismo Elohim, y Él no tiene favoritos. Amén.
¿De qué nos habla el Padre en estos 9 versículos? Como digo siempre, trato de no superar los 20 minutos para que sea breve el mensaje, para que no te canses, pero para que lo puedas compartir hasta el final. Voy por 5 minutos, me quedan 15 minutos para explicarlo. Mirad, el Padre aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9, comienza hablándole a los hijos. Yo soy padre, pero también soy hijo. Mi padre ha partido a la presencia del Eterno en enero de este año, pero sigo siendo hijo, tengo todavía a mi mamá con vida. Y soy también padre porque tengo a mis hijos, y soy también abuelo. Y el Padre le habla a los hijos, a los padres, al amo, o sea, al patrón. Hoy en día sería al patrón, al que tiene gente bajo relación de dependencia. Y también le habla a las personas que están trabajando, o sea, que están bajo relación de dependencia. O sea, nos está hablando a todos, nos está hablando a todos. A ti en tu condición de hombre, de mujer, de padre, de abuelo, de hijo, de empleado, de patrón, a mí, a todos nos está hablando el Padre en este mensaje. ¿Y qué nos dice? Que siendo creyentes, en el lugar donde tú estés, en el lugar donde yo esté, como padre, como hijo, como patrón, como empleado, como siervo, como predicador, en la parte que tú estés, debemos ser con los demás una persona que, si dice ser creyente, tiene que obrar en temor a nuestro Salvador. Trato de hacerlo bien claro el mensaje, está clarísimo en la Escritura, pero tal vez la palabra esclavo confunde, tal vez la palabra amo, aquel que no está muy acostumbrado a la palabra, a la lectura de la palabra, se confunde y dice, no, pero esta palabra, ¿no ves que dice esclavo y era para otro tiempo, no es para ahora? No, la palabra es viva y eficaz, y fue ayer, hoy y siempre. La palabra es eterna. Que en la Biblia diga esclavo, amo o siervo, no quiere decir que esta palabra no sea más para este tiempo, que haya sido para antes. El Padre nos está hablando ahora. Primero, le dice a los hijos, a los que están en la condición de hijos, que el primer mandamiento con promesa, es al hijo: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué dice que lo honres? Para que te vaya bien. O sea, que todos aquellos que somos hijos, yo también soy hijo, dice la palabra que debemos honrar a nuestros padres. Yo doy un simple testimonio. Mi padre tuvo 1 año y meses, tuvo más tiempo con problemas de salud, pero su último año y 2 o 3 meses estuvo en cama. Y para mí fue una honra poder estar al lado de él, estar sus últimos días de vida en esta tierra al lado de él, junto también a mis hermanos que estaban ahí, a la pareja de mi papá. Para mí fue una honra poder estar ahí cuidándolo, atendiéndolo, mal o bien, mucho o poco, todo o no lo suficiente, pero estuve ahí. Mientras pude, estuve ahí todo ese tiempo, estuvimos ahí cuidándolo. Y creo que de alguna manera el Padre vio la actitud de cada uno, y eso es lo que busca el Padre en la condición de hijo, que uno trate bien a sus padres. En este caso hablo de mi papá, o hablo también de mi mamá, que si bien ella está ahora en Capital y nos vemos no muy seguido por esto del COVID, que no nos podemos mover. Ayer estuve hablando, le mando un beso a mi mamá, me sacó una foto mandándole un beso, y nos mandamos el corazón y hablamos siempre, y eso es lo que quiere el Padre, que en la condición de hijo, que honremos a nuestros padres. Cuento esto como testimonio: soy hijo de padres separados. De niño viví en un caos, lo digo con respeto a mis papás, que los amo. Mi padre partió, pero mi mamá está viva. Viví en un caos, mis padres vivían peleándose, maltratándose en mi presencia, se golpeaban, no conocían al Señor. No lo pongo como excusa para que aquellos que no conocen al Señor se golpeen, porque hay gente que conoce al Señor y se viven golpeando también. Ninguna excusa es válida, ni conociendo al Señor, ni no conociendo al Señor.
no hay que tratarse mal en el matrimonio, mucho menos en presencia de sus hijos. A mí me pasó con mis padres, yo vivía en un infierno, entre comillas, desde que tengo uso de razón, 6, 7 años hasta los 18 años que mis padres se separaron. Llegué a odiar, a aborrecer a mi papá, llegué a pelearme a golpes de puño con mi papá, quise matarlo a mi papá, pero lo pude perdonar. Hace muchos años ya, lo pude perdonar y terminé sus últimos días al lado de él. Y es mi paz que tengo en mi corazón, mi gozo de haberlo perdonado, de haberlos entendido. O sea, no estoy aceptando lo que hicieron porque fue un desastre para sus vidas y para sus hijos, pero haberlo aceptado, no sé si entendido es la palabra, pero bueno, haberlo aceptado y asumido, ¿no? De que mis padres en ese sentido se equivocaron y que yo también me equivoqué en odiarlo, pero le doy gracias al Padre Eterno que me dio la posibilidad de perdonarlo, de amarlo y de estar con él en el último tiempo de su vida, como estoy con mi mamá. Entonces, la palabra dice que como hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Como padres, dice la palabra, no irriten a sus hijos, sino criarlos y guiarlos en las cosas del Eterno. Tal vez alguien que está en la postura de hijo, con mucho respeto, va a decir, mi padre me irrita, por eso soy como soy. Mirá, si tu padre te irrita desde una posición mundana, que tu padre es un mundano, que hace cosas que no tienen nada que ver con la palabra, sería válido, entre comillas, que tú digas, mi padre me irrita, aunque si tu padre hace cosas mundanas y tú eres un creyente, tú deberías tener la paciencia suficiente y la templanza para poder amar a tu padre, para poder perdonarlo y para poder tú guiarlo a él, a los caminos del Eterno. A mí me pasó, siendo yo hijo que no conocía al Eterno, odiar a mi papá y agarrarlo a trompadas, pero también me pasó que cuando conocí al Eterno, yo aprendí a perdonar a mi padre, fui a decirle que lo perdonaba y viví más de 20 años, 30, que ya lo perdoné a mi papá, al lado de mi papá, al lado de mi mamá. Y cuando mi padre lo internaron y estuvo en todo ese proceso de su enfermedad, yo estuve con él. Y eso es lo bueno de poder perdonar, porque si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. ¿De qué sirve vivir enojado? ¿De qué sirve tener falta de perdón, tener odio, tener rencor? Cuando uno es una persona, y me incluyo, cuando uno es una persona que tiene odio en el corazón, falta de perdón, rencor, un espíritu de venganza, esa persona se está enfermando a sí misma. Lo digo por experiencia, porque llegué hace 30 años atrás, hace muchísimo, 30 o 35 por ahí, tenía 18 años, tengo 55 más, cuando me agarré a trompadas con mi padre y lo quise matar, literalmente como escuchan, lo quise matar, pero luego de un par de años pude perdonarle y decirle, papi, sí, te quise matar, pero comenzamos una vida nueva en el Señor, en el Eterno. Y en este último año de vida de mi padre, mientras él estaba en cama con respirador, aceptó al Eterno como su Salvador. Y yo sé que está con él. Y el gozo más grande, la felicidad más grande que me dio nuestro Padre Celestial es que estando mi mamá y mi papá separados hace más de 30 años, en que nunca se hablaban antes de partir, días antes, meses antes, logré, gracias a la fe, gracias al Eterno, logré a través de videoconferencia hacer que mi mamá y mi papá se hablen por WhatsApp, por video, se miren después de 30 años y se perdonen. Esa experiencia fue inolvidable para mí, inolvidable. Lograr que después de 30 años de estar separados, que se odiaban, que vos escuchabas a uno que hablaba mal del otro, escuchabas al otro hablar mal del otro, y mientras yo cuidaba a mi padre, a mi papá terrenal, yo decía al Padre Celestial, Padre, por favor, no permitas que mi padre parta. No permitas que mi padre se vaya sin que le pida perdón a mi mamá y que mi mamá le pida perdón a él. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Mi papá en cama con respirador en Berazategui, mi mamá en Capital en plena pandemia, no los podía juntar. ¿Y cómo iba a hacer para ablandar sus corazones? Yo sabía que no era yo, era él
pero también dependía de que mi papá y mi mamá abrieran sus corazones y estuvieran dispuestos a perdonarse y a verse, aunque sea por internet. Mira, lo cuento porque tiene que ver con el mensaje. 30 años de enemistad entre ellos dos, 30 años de no verse más. Mi padre con su pareja, con sus hijos, mi mamá está sola. 30 años. Y yo decía, Padre, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres fiel. Regálame, por favor, regálame la oportunidad de ver el corazón de mi papá, de ver el corazón de mi mamá tocado por tu palabra, por tu promesa que dice aquí, hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Yo me aferraba como hijo a esa promesa y oraba todos los días sin decirle nada ni a mi papá ni a mi mamá. Padre, prepara el momento para que le diga a mi papá que quiero juntarlo con mi mamá por WhatsApp. Padre, prepara el momento para que le diga a mi mamá, porque yo sabía lo que había en el corazón de mi papá para con mi madre y lo que había en el corazón de mi madre para con mi padre, que humanamente era imposible que lo juntara, era imposible. Hasta que llegó el momento, hasta que llegó esa semana, tuve varios meses orando, hasta que llegó el momento, yo sentía, esta es la semana, este es el momento. Papi, vos perdonaste a todos, le decía yo, sí, seguro, perdonaste a todo el mundo, sí, hijo, sí, me decía él, ya no le tengo más bronca a nadie, perdoné a todos. Bueno, te falta una persona. ¿Quién? Tenés que perdonar a mami. Se transformó. No y no. Papi, así estuvimos una semana hasta que, bueno, después veo cuando me ponga bien. No, es ahora, hasta que logré, que me dijo que sí, comencé a hablar con mi madre y ahí, bueno, mi madre estuvo más dispuesta, pero lo cuento como testimonio y como gozo y alegría. Cuando fue el momento que sí, mi madre me decía, ay, pero mira cómo estoy, hijo, ya tengo tanta edad, y mi papá, mira cómo estoy con el respirador, y yo los cargaba y les decía, déjense de hinchar, viejo, están los dos iguales, cuando se miren. Hacía 30 años que no se miraban, hacía 30 años que no se hablaban. Ese día fue algo que nunca me voy a olvidar. Estaba en la casa de mi papá, estaba Adriana, la esposa de mi papá, y yo decía, espero que nadie se enoje y que todo salga bien y que tenga wifi. Y fue algo increíble ver lo que es el perdón, hermano y hermana, lo que es el perdón, lo que es el amor del Eterno. Cuando agarré el celular, ese día estábamos hablando en la mesa con mi papá, digo, papi, es el momento, es ahora, voy a llamar y la vas a ver a mami. Y me acuerdo mi madre, después de unos días de decirme que no, ese día me dijo, bueno, pero espera que me voy a pintar, me voy a poner bien. Digo, mami, dale, déjate de hinchar, que es el momento ahora, sabía que era ese momento nunca. Y cuando puse la cámara, el videoconferencia, yo así sentado como estoy ahora, mi padre acá a mi diestra, a la derecha, y cuando di vuelta el celular, se miraron después de 30 años, se pidieron perdón. Y vino corriendo Adriana, a quien bendigo, que era la pareja de mi papá, y también se saludó con mi mamá y se pidieron perdón. Y bueno, fue una alegría para mí inexplicable, fue algo inexplicable lo que sentí ese día. Sentí que el Padre, una vez más sentí que el Padre es fiel, que Él es fiel. Hay cosas que no vienen en el momento que nosotros queremos y queremos que sea ahora. Pero el Padre sabe el momento exacto. Mi madre y mi padre se pudieron perdonar. Y yo sé que mi padre partió, pero está en la presencia del Eterno, como también lo estará mi madre, como también estaré yo por fe, como también estarás tú por fe. Pero hay que perdonar. Dice de aquí la palabra, básicamente habla de honrar a las personas, de respetar a las personas, de perdonar y de obedecer. Comienza hablando la palabra de obediencia, y obediencia y sujeción. No podemos perdonar a alguien que no obedecemos. Escuchen, no podemos perdonar a alguien que no obedecemos. ¿Cómo vamos a perdonar a alguien que no obedecemos? Y obedecer es sujetarse, y sujetarse es por amor y por temor al Eterno.
Yo debo estar sujeto no solamente a mis padres, yo debo estar sujeto aún a cada persona que camina en esta tierra. Por obediencia al Eterno, uno tiene que estar en sujeción. Son palabras que están 100% sujetas, valga la redundancia, y relacionadas. Sujeción, obediencia y perdón. Repito, sujeción, obediencia y perdón. No va a haber perdón si no hay obediencia. Y no hay obediencia si no hay sujeción. Entonces, si tú no estás sujeto al Eterno, no puedes estar sujeto a nadie, porque no obedeces al Eterno y porque no lo amas. Entonces, hermano y hermana, para terminar, estoy en 20 minutos, hay que entender que sujeción, obediencia y perdón, las tres palabras están unidas en una, en amor. Yo debo estar sujeto por amor, debo obedecer por amor, debo perdonar por amor. Cuando alguien no se sujeta a alguien, cuando alguien no obedece a alguien, cuando alguien no perdona a alguien, es porque el amor del Eterno no está en esa persona. Cuando el amor del Eterno está en el corazón de una persona, cuando el amor del Eterno está en ti o en mí, perdonamos. Aunque nos ataquen 70 veces 7, perdonamos. No tenemos rencor, no tenemos espíritu de venganza. Perdonamos aunque nos ataquen, aunque nos critiquen, aunque nos tilden de chanta, de mentiroso, de falso profeta, de lo que sea. Perdonamos, perdonamos y perdonamos. Aunque no nos entiendan, perdonamos. Aunque nos critiquen, perdonamos. Porque nos sujetamos a esa persona. Aunque nos estén matando y el otro diga, pero ¿cómo podés seguir perdonándola? ¿Cómo podés seguir sujetándote a esa persona? ¿Cómo podés no odiarla? Por amor al Eterno. Por amor al Eterno. Hermano y hermana, Efesios 6, del 1 al 9, y termino. Sujeción, obediencia y perdón. Es imposible que tú y yo lo podamos hacer si verdaderamente no amamos al Eterno. Y no hay excusas. Si amamos al Eterno, aún a nuestro enemigo tenemos que perdonar. Aún a nuestro enemigo, si tiene sed, le tenemos que dar de beber. Aún a nuestro enemigo, si tiene hambre, le tenemos que dar de comer. El juicio es del Eterno. Hay que perdonar. Que estén las leyes terrenales, como lo dije siempre, es otra cosa. Pero en el corazón uno tiene que perdonar. Uno no tiene que estar ligado. Escucha bien y cierro. No te ligues a nadie por odio, por rencor, porque ambos serán arrastrados al infierno. No te ligues ni a aquel que te está matando, ni a aquel que te está apedreando. No te ligues a él o a ella, quien sea. No te ligues por odio, por bronco, con rencor o venganza. Lígate en amor. Aunque sea tu peor enemigo, lígate en amor. Lígate en amor. No nos unamos a nadie, como dice la palabra, en yugo desigual. El yugo desigual, esa frase, no solamente para el matrimonio, habla en general. Yo no me debo unir a nadie en yugo desigual. ¿Y qué es yugo desigual? Estoy unido con alguien, pero porque le tengo bronca, porque tengo venganza, porque me las va a pagar. No, esa unión es yugo desigual y me va a llevar al infierno. Yo tengo que unirme a mi amigo o a mi enemigo de la misma forma, en amor al Eterno, con ambos, aunque humanamente cuesta, aunque humanamente alguno diría, pero este está loco, ¿qué está diciendo? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a aquel que está todo el día tramando en cómo matarme? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo no voy a tener un poquito de odio, de bronca, de venganza? No, nuestro corazón tiene que estar limpio. Nuestro corazón tiene que estar limpio, aunque nos estén apedreando, aunque nos estén matando con la lengua o con una espada o con una piedra, aunque nos estén matando. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Bendiciones para todos en este día. Comparte este mensaje. Sé que hay mucha gente que está pasando por procesos dificilísimos. Y si somos creyentes de verdad, tenemos que pasar. En Primera de Pedro dice, no debemos sorprendernos
del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo, sino que debemos gozarnos porque estamos siendo participantes de los mismos padecimientos que padeció nuestro Salvador. En otras palabras, toma tu cruz y sígueme. El Mesías dijo, toma tu cruz y sígueme. Hace unos días atrás tuve una visión que me dio el Padre, que voy a preparar un mensaje con esto, de nuestra cruz, de nuestra propia cruz. Estamos en los últimos días. Si no tomamos nuestro madero, nuestra cruz, y estamos decididos a seguir al Mesías, al Gólgota, donde fue crucificado, si no entendemos lo que es tomar la cruz, si no entendemos que en esta tierra nos van a querer matar y tenemos que morir en esta tierra por amor al Mesías, si no decidimos morir voluntariamente a nuestra carne, vamos a perecer en las manos de un Dios grande. Es preferible morir, aunque nos duela, aunque nos ataquen, aunque nos digan de todo. Es preferible morir voluntariamente, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Salvador, porque yo sé que si muero con Él, voy a resucitar. Si muero con Él, como dice Romanos 6, soy sepultado con Él para resucitar con Él y andar en vida nueva. Hermano y hermana, tienes que morir a tus deseos carnales, a los deseos engañosos. Hay que morir a todo deseo que nos contamina el corazón, que nos arrebata la vida eterna, que nos fue dada por gracias. Bendiciones y paz para todos. Bendigo, como digo siempre, a veces me olvido, bendigo a mi familia. Bendiciones y paz para todos.